Hola, estamos hoy en un espacio seguro que nos permita escuchar la forma en la que podríamos nosotros, aquellos que hemos decidido tener una vida íntegra, funcional, que creemos en la obra que el Señor Jesús hace en cada uno de nosotros, pero necesitamos tener hasta cierto punto un componente que muestre cuáles serían las acciones que están en nuestro campo a hacer. Vamos a considerar un tema que en mi caso particular, en mi jornada de vida, me ha sumado mucho y quiero que de la misma manera en la vida de ustedes también suceda. Cuando tomamos una decisión acerca de en quién creer, con qué religión me identifico, con qué tipo de convicción quiero basar mi vida, es una decisión que necesita tener la información que soporte la decisión. Muchas ocasiones nos encontramos con situaciones en las que pensamos que definirnos como católico, como cristiano, como budista, con la convicción e ideología que tenemos en mente, es la parte de la decisión, sí, pero esa decisión necesariamente debe ir acompañada de un proceso. Y ese proceso es en parte intencional, quiere decir que debe haber una motivación para hacerlo. Y en este caso, antes de que tomes una decisión de con qué tipo de relación o de religión quieres identificarte, quiero que conozcas de qué se trata el decidir ser o pertenecer a una corriente o ideología, filosofía y demás. Si bien es cierto, hay un componente importante que hace alusión a la salvación, el entender y explicar en qué consiste la salvación necesita una condición que es entender que necesito ser salvo. ¿Sí? Ese es el punto de partida y es, si reconocemos de dónde y en qué condición estoy yo, me va a ser mucho más fácil poder pedir ayuda o reconocer simplemente de quién necesito ser salvado, de qué situación necesito ser salvado. En muchas ocasiones puede pasar que tome un tiempo importante reconocer de qué necesito ser salvado. Pero mientras ese caminar sucede, es necesario comprender de una forma consciente que hay que caminar hacia un desarrollo personal, hay que caminar hacia un desarrollo de habilidades y también es necesario tener relaciones saludables que muestren los cambios que en nuestro interior están sucediendo. Esta conversación la quiero para aquellas personas que en algún punto tal vez consideraron que si les han invitado a alguna iglesia, seguir las invitaciones o los pasos que le dicen, como levantar su mano cuando quieren identificarse con una corriente religiosa, o decir definitivamente yo soy cristiano, yo soy católico practicante, con el label que tú consideres que te identificas mejor. Es cuál es el nivel de responsabilidad que tiene decir que yo soy, ¿sí? Es para esas personas que creamos este contenido. Aquellas personas que consideran o se identifican con el Señor Jesús, es necesario que más allá de declarar estas palabras o simplemente contárselas a los demás, también incorporemos estas convicciones en nuestro diario vivir. Aquí la invitación es a ir en contra de las ideas equivocadas que tal vez podemos tener, diciendo que a Dios lo encasillamos dentro de unos ladrillos, que es una institución o una iglesia, y lo que tiene que ver con Dios sucede solo los días que voy a esa iglesia.
porque la invitación que el Señor nos hace es de domingo a domingo, es día, es noche, es 24/7. Quiere decir que aquella corriente con la que yo me identifico es algo que yo practico en mi día a día y que personas a mi alrededor simplemente pueden llegar a tener solo una oportunidad para conocer a ese Dios del que yo hablo o simplemente me identifico. Por eso es tan necesario que entendamos que esa identificación con la persona que consideras es tu Salvador, la corriente con la que te identifiques, tenga un respaldo en tu conducta, tenga un respaldo en la toma de tus decisiones, tenga un respaldo en las decisiones menores, desde cómo administras tus finanzas, cómo decides elegir los valores sobre los que sientas tu vida, cuáles son las prioridades que decides mantener para tener una vida que conduzca hacia unos objetivos o simplemente aquello que tú consideras define tu vida. Quiero que veamos muy a grosso modo cómo en la Biblia es posible que encontremos primero la forma como queremos relacionarnos con el Señor, pero también el para qué, ¿sí? El para qué tiene un alcance muy alto que seguro no vamos a poder abarcar en este solo pod, pero sí nos va a ser posible entender que las acciones pequeñas del día a día son las que nos van a ir acercando hacia esa versión real o verdadera a la que cada uno estamos llamados a ser. En la Biblia es posible encontrar todo lo que conduce a mi desarrollo, ¿sí? Nosotros tenemos áreas profesionales, ¿cierto? En donde nos desempeñamos y usamos nuestras habilidades y talentos. Tenemos un área financiera en la cual simplemente administramos los recursos de los cuales disponemos. Tenemos un área social, que es la que permite que nos relacionemos con las personas a nuestro alrededor, ¿cierto? Tenemos un área familiar cuando hacemos parte de un núcleo, un esposo, unos hijos, un padre, una madre, que están viéndonos. Tenemos también un rol dentro de una sociedad, esto es cómo pertenecemos a una comunidad y cuál es el aporte que hacemos a esa comunidad. Cada una de estas esferas son las que hablan de las decisiones que yo tomo, del Dios en el que decido creer. En la Biblia existen muchos libros que nos enseñan y nos guían cómo definitivamente ser ese líder que pretendemos ser tal vez en nuestros roles de trabajo, pero si lo hacemos extensivo a nuestras familias, cómo desarrollamos el carácter del Señor, en este caso, en nuestras vidas, cómo antes de llegar a esa formación del carácter necesitamos intencionalmente de construir la versión que traíamos antes de decidirnos por el Señor, de qué manera debemos llevar la nueva vida que queremos tener, que en unas palabras de pronto en el ambiente de iglesia las conocemos mejor como la consagración, cómo aprendemos el proceso de depender de Dios, de qué manera desarrollamos disciplinas propias que nos ayuden a permanecer como personas íntegras, como personas que obedecemos al Señor, como personas que establecemos prioridades y tomamos y hacemos decisiones que nos conduzcan a lo que nosotros definimos como prioritario. También encontramos la manera en la que desarrollamos propósito, a qué hace referencia el propósito, qué es tener una visión de vida, es decir, hacia dónde yo me estoy conduciendo, ¿cierto? Con mi día a día, de qué manera adquiero la sabiduría que necesito para tener esta nueva vida a la que quiero apostarle, cómo desarrollar
coraje, cómo desarrollar valentía, cuando son términos que solamente se aplican es en el día a día y enfrentando situaciones. Cómo reconocer del miedo simplemente que hace parte de las personalidades de muchos y que simplemente no lo pueden ni reconocer ni saber cómo salir de él. Cómo aprender a correr riesgos en el Señor es qué decisiones de las que debo tomar en mi día a día implican consecuencias y no solamente que tengan un impacto sobre mi propia vida, sino también sobre la vida de los que me rodean. Esto hace parte de la forma en la que yo me desarrollo como persona funcional que toma una decisión de en quién creer y a qué congregación quiero pertenecer. Es de mi total interés asegurar que entendemos que hay un componente que debo yo construir, ¿cierto? Y es la persona real en la que el Señor desea que yo me convierta. Eso es una arista. La segunda son las habilidades, como hablaba hace un momento. La Biblia tiene información muy valiosa que aquellos que somos curiosos o simplemente nos deleitamos en el conocimiento, podemos entender cómo debemos administrar la toma de decisiones en momentos de tensión. Existe tensión positiva, pero también existe tensión en negativo. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando estamos en medio de una de esas dos? La Biblia nos deja ver cuál es la postura que debemos tener en cualquiera de estos dos escenarios. La Biblia también nos dice cómo administramos recursos, bien sea financieros, bien sea recursos humanos, bien sea recursos físicos, porque nos deja ver cómo debemos desarrollar la capacidad de administrar. No es posible pretender ser expertos o simplemente ser practicantes de habilidades que seguramente tenemos información teórica porque hemos leído un par de libros acerca de esto o hemos adquirido credenciales académicas como maestrías, doctorados o formaciones académicas que nos acrediten como. En la Biblia tenemos la valiosa oportunidad de prepararnos con escenarios prácticos que nos ayuden a identificar exactamente cuál es la habilidad que debo yo desarrollar frente al problema que me enfrento. En la Biblia encontramos cómo administrar nuestro tiempo. Es muy claro y salta a la vista la necesidad que tenemos de entender que el tiempo es un recurso que opera bajo nuestra responsabilidad. Si bien es cierto, en el día a día nos encontramos con personas que pueden no medir el tiempo o su productividad en términos de el número de tareas que desarrollan, es algo mucho más que eso, porque no es una invitación a estar ocupados, sino es una invitación a utilizar de forma eficiente el tiempo, es decir, en lo que invierto el día a día, mi energía, mis habilidades, mis talentos, es algo que me conduce a un resultado. Y ese resultado me acerca a una prioridad que para mí es número 1, es número 2, es número 3. Hasta ese punto encontramos información valiosa en las Escrituras. También la Biblia tiene muchos pasajes que nos dejan ver cómo aprendemos a comunicarnos. En la comunicación hay mucho por aprender. Para aquellos que son profesionales en esta área, conocen y entienden el perfil que decido yo desarrollar para comunicarme, qué estilo simplemente quiero yo adoptar para comunicar y cuál es el sello personal que yo quiero darle a la forma en la que me comunico y me expreso. El Señor Jesús tiene varios pasajes que nos deja ver de qué manera su habilidad maestra para determinar
cómo comunicar según la audiencia que tengo al frente, según la necesidad de esa audiencia y también el contexto en el cual él comunicaba. Quiere decir que sí hay formas de reconocer cómo comunicar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. También encontramos la manera en la que se aprende de un liderazgo que definimos como situacional, es decir, cómo aprendemos a ser líderes ante una situación en específico, aún inclusive considerando que nosotros no tenemos las habilidades para hacerlo, pero a través de las circunstancias que se ven plasmadas a lo largo de diversos personajes, vemos con claridad que sí podemos desarrollar un liderazgo que es en el momento, que va más allá de rótulos o de posiciones, sino simplemente cuando se tiene una visión clara y se puede guiar a otros hacia un camino en específico. La Biblia también nos tiene información valiosa que nos deja ver cómo manejamos un conflicto. Es muy pobre pensar que dejamos de resolver asuntos importantes en nuestra vida simplemente porque no sabemos cómo hacerlo, cómo afrontar conversaciones difíciles o cómo confrontar a otros. En la Biblia hay pasajes muy claros que nos dejan ver la manera en la que deberíamos confrontar o abordar conversaciones difíciles y por ningún motivo, como lo hizo el Señor Jesús, dejar de expresar o de decir la verdad cuando sea necesario. Tenemos que adquirir la habilidad de saber identificar el cuándo, el cómo, por supuesto. Y lo más importante es en el para qué. ¿Para qué vamos a resolver este conflicto? Todas esas preguntas, si bien es cierto la Biblia no las expone de forma sistemática, podemos encontrar escenarios que nos ayuden a verlo con mucha claridad. La forma en la que tiene valor las recompensas para aquellos de nosotros que nos gusta simplemente recibir un estímulo cuando enfrentamos una situación y nos hace bien identificar qué hicimos bien y qué podríamos hacer mejor. Entender el valor de las recompensas es algo más que una simple motivación. Recompensas es una intención que va orientada hacia algo. Y ese algo no depende claramente de nosotros, quienes hacemos las acciones, sino en este caso del Señor. También la responsabilidad, la toma de decisiones, hacen parte de las habilidades que como hombres y mujeres, independiente del rango de edad en el que estamos, del contexto en el que nos desempeñamos por nuestros trabajos, nos es necesario tener. Y la tercera arista son las relaciones. Las relaciones son vitales para entender que es necesario que las personas nos vean. Tal vez algunos de ustedes simplemente pueden tener posiciones como para decir, no me interesa lo que los demás piensan de mí, yo puedo ser quien soy y en poca consideración aquellos que me vean. Pero quisiera intentar darte razones por las cuales vale la pena cambiar esa idea, porque es una idea estrecha, es una idea de corta vista. Pensar que solo importa lo que tú ves, que haces o que no haces. Sucede que existimos personas alrededor que simplemente con los actos que nos vean a nosotros hacer pueden tomar decisiones o simplemente tomar impresiones a partir de lo que vean cómo nos desempeñamos nosotros. Y eso tiene mucho valor. Puede ser la única opción de que alguien identifique qué hacemos bien y simplemente quiera replicarlo. Hay personas que podemos aprender a partir del ejemplo y de esos somos la mayoría de los seres humanos. Siempre nos es más fácil ver a otro hacer, comportarse, decidir y a partir de eso que nos muestra,
nosotros querer incorporarlo en nuestras vidas. A veces nos enfrentamos a situaciones en donde creemos que pedir un consejo a alguien es la solución para que nosotros apliquemos. Pero siento mucho decirte que no siempre funciona así. A veces no hay una guía, un paso A, B, C para seguir. Debe haber un componente en el que tú practicas aquello que te dijeron que hicieras y la solución no aparece en el tiempo que tú te imaginas. Simplemente la práctica de ese consejo que te dieron es lo que garantiza que obtienes el resultado. Entonces sí importa cómo nos ven, cómo nos perciben, cómo ven que nosotros practicamos lo que creemos. Esto es muy valioso y cobra mucha importancia para las personas, en especial aquellas que nos identificamos como imitadores de Cristo o que decimos yo me identifico como cristiana o cristiano. Algo que trasciende el decir que vamos o hacemos parte de una iglesia, de una congregación, porque simplemente hacemos afinidad con personas. Realmente, en lo que los ojos de las personas están puestas es en aquello que nos ven hacer cuando creemos que nadie nos está viendo. En muchas ocasiones habla más aquello que hacemos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, que lo que pretendemos que en un día como el domingo, que es aquel día tradicional en el que las personas suelen desplazarse de sus casas para ir a un lugar, nos puedan ver. Entonces, la invitación que quiero hacerles en esta sesión es entender que hay un desarrollo personal que debes hacer, que es tu responsabilidad, que hay unas habilidades que debes adquirir, unas competencias que necesitas, de las cuales necesitas equiparte para la jornada que vas a iniciar. Y esas habilidades y ese desarrollo como persona son las que nos van a permitir desarrollar vínculos conscientes, vínculos sólidos y relaciones que se definan como saludables. Una relación saludable es simplemente aquella en donde practico aquello que hablo, es decir, tengo coherencia con las personas que me ven, de lo que digo que voy a hacer es lo que hago. Y esto desencadena un sinnúmero de prácticas o disciplinas como lo es la credibilidad, la integridad, la puntualidad. Hay muchísimo por aplicar. Pero el marco mayor de que estos no sean simplemente reglas o normas que yo debo hacer es que estas puedan surgir de forma espontánea, de forma natural. Y esto solo sucede primero cuando tienes un vínculo con aquel que es el que hace que tu verdadero yo salga a la luz. En este caso, el Señor Jesús. Quiero invitarte a que antes de saltar a pensar y enlistar todo aquello que quieres ser, porque desarrollaremos temas específicos para cada uno de estos capítulos, específicamente desarrollo persona, hablaremos de cómo alcanzar ese desarrollo personal, cómo adquirir estas competencias o estas habilidades para que las relaciones que desarrollamos con la gente que nos ve sean relaciones saludables, como las que el Señor quiere. Personas, seres humanos, hombres y mujeres, funcionales, íntegros, compactos y basados en lo que Él determinó para cada uno de nosotros. Te invito a que te unas a la comunidad Contando Estrellas. Son espacios seguros en los que traeremos invitados especiales que nos ayuden a entender mejor cómo adquirir de forma eficaz estas habilidades y demás. Y por supuesto, recuerden, detrás del acto de contar estrellas hay algo más que es un acto físico.
Aquí la invitación es a creer primeramente, pero por encima de eso está el obedecer. Y para poder obedecer necesitamos relacionarnos con a quién debo obedecer. Entonces, una invitación muy especial para que entendamos de primera instancia que lo que la Biblia tiene son principios, valores, enseñanzas, guías que nos conducen para una vida en la cual no solamente hablamos con nuestra boca, sino que con la práctica que hacemos de estos principios, realmente reflejamos al Dios en el cual creemos. Quédate con nosotros para futuras sesiones y caminaremos juntos para asegurar que estos principios se convierten en una realidad para que pasemos de la teoría a la práctica.